Igualmente, gracias por la invitación. Buenas tardes. A ver, hemos platicado, yo creo que todo este año, usted se acordará, de un arranque débil en el crecimiento económico. No considerábamos la pandemia. Llegó la pandemia y ahora tenemos un presupuesto con indicadores por demás, digámoslo así, complacientes, optimistas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, habría que decir que depende cómo veamos cada indicador, pero en todo caso el del PIB mismo tiene un rango muy amplio a propósito de la caída en 2020 y del crecimiento previsto para 2021, ¿no? En todo caso, lo que yo destacaría es que el dato fuerte del presupuesto, en mi opinión, es siempre cuánto va a crecer el gasto. Y en este caso es el gasto programable. Lo que nos dice los diversos documentos que envió la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión es de que el crecimiento del gasto programable en términos reales va a ser de 1.3% con relación al gasto aprobado para ejercer en 2020, aun cuando sí lo referenciamos a lo que se estima como gasto que se va a ejecutar en este año, en ese caso resulta negativo. Pues yo creo que ese es un dato, digamos, no sujeto a interpretaciones, es un dato duro, fuerte, que quiere decir que si nosotros comparamos lo que se va a gastar en 2020 en lo que se llama programable, estamos quitando los gastos de deuda y otros gastos que no pueden ser definidos previamente, con 2021, al final del año de 2020, con lo que se va a ejercer en 2021, lo que se está previendo ejercer en 2021 es un poco menos de lo que se ejerció en 2020. Claro. Yo ahí lo dejo. Eso es para que cada quien lo interprete, ¿no? Sí, doctor, pero a ver, usted habla de que es en lo que se va a gastar. Hay muchas dudas sobre lo que se va a gastar, si van a ser para los programas sociales del presidente o si van a ser para estos proyectos de infraestructura. Algunos dicen a capricho, en lugar de atender áreas, por ejemplo, como el tema de la reactivación al sector turismo, porque sí tiene mucho presupuesto, pero el presupuesto básicamente está destinado para la construcción del Tren Maya. No, la verdad no es así. Hay dinero para el Tren Maya, hay dinero que puede ser más o menos importante, no entro a especificarlo, pero mire, del total del gasto que va a ejercer en 2021 el gobierno, en lo que llama seguridad social y salud, están concentrados un total del 30.58% de todo el gasto que se va a realizar. O sea, realmente lo que se está haciendo es destinar la mayor parte a los programas sociales, ahí sí, no al Tren Maya. Entonces, uno puede discutir cuál va a ser el impacto de este gasto, pero claramente hay una decisión tomada de que estoy hablando de la tercera parte del presupuesto que va en esa dirección. Por completarle esta idea, el otro rubro que es altamente importante es lo que se denomina fortalecimiento energético. Al fortalecimiento energético va casi el 22% del total de recursos que se gastarán o que se tiene previsto gastar el año que entra. Pues ahí están claramente dos prioridades expresadas o dos de las acciones relevantes por parte del gobierno que no nos pueden sorprender porque han sido definidas como elementos sustantivos de sus políticas. Podemos discutir el impacto, podemos discutir si estamos o no de acuerdo con esto, pero le estoy hablando ya de un poco más del 50% de todo el gasto público a ejercer en el año que entra. Doctor, ¿estaríamos hablando entonces de que es un presupuesto desde su punto de vista mesurado? Bueno, lo de mesurado, yo creo que se pasa de mesurado, para decirlo de esa manera. ¿Sí? Por eso le insistía en que el crecimiento de este presupuesto es mínimo, y ahí sí me parece muy difícil que se modifique la dinámica de la economía a partir de las decisiones de gobierno con un presupuesto que tiene estas características.
sin negar que puede haber, digamos, derramas de recursos a ciertos grupos sociales, pero eso no es suficiente para generar condiciones, digamos, de expectativa económica de crecimiento mayor. Y yo creo que ese es el problema que tenemos enfrente, como problema, digamos, que tiene una dimensión que no conocíamos, porque pues nadie tenía previsto la pandemia. Eso sí hay que reconocerlo, ¿no? ¿En qué, digamos, se queda corto este presupuesto? En el sentido de que si bien, pues sí, es optimista, igual el gasto programable no aumenta considerablemente, pero, pues sí, digamos, ¿en qué áreas tuvo que haberle inyectado más para tener esta reactivación económica de la que usted habla, con transparencia además en los recursos? Bueno, lo primero hay que reconocer que tendría que haberse gastado más. Y ahí está un problema. O sea, eso significa que no soy precisamente de las personas que se inclinen por la prudencia en este caso. Haya que haber gastado más, fácil 3 puntos más del producto, y esos gastos tendrían que ser sin desatender los proyectos que el gobierno llama prioritarios. Habría que agregar en salud, habría que agregar en educación, habría que agregar en infraestructura, en comunicaciones, digamos, a nivel de derrama en el conjunto del país, porque algunos de los proyectos están muy concentrados en ciertas zonas del país. Entonces lo que estoy planteando es educación, salud, infraestructura, comunicaciones, con un gasto más amplio a nivel general, vivienda también, y todos son gastos, de hecho son inversiones propiamente, algunas son inversiones sociales, que tienen un amplio impacto económico y que permiten multiplicar las actividades económicas que llaman a otros a actuar, y en ese sentido dinamizaría más la economía. Y si dinamizamos más la economía, no necesariamente nos va peor, porque aquí este es el punto clave. O sea, el tamaño de algunos indicadores negativos depende de cuánto crezca el producto. Entonces, ahí está el punto clave. Hay que generar mecanismos para propiciar un mayor crecimiento del producto. Sé que es muy difícil en 2021, pero esto hay que hacerlo para propiciar ese crecimiento de 2022, porque las inversiones del 2021 rinden frutos en 2022 o en 2023. Así es la dinámica de las economías. ¿Hay mucho margen en esto que presentaron en esta propuesta para hacer ajustes, o realmente estaríamos prácticamente diciendo que estaría planchadito ya este presupuesto hacia el cierre de este año? Bueno, la historia de nuestro país, no estoy hablando de este gobierno, sino la historia revela que prácticamente de lo que se presenta por la Secretaría de Hacienda, el 95% no se puede tocar. Eso es así. No sé si ahora puede hacer un poquito más, pero le estoy diciendo finalmente que si se puede tocar el 8%, pues es el 8% del 100%, entonces el impacto será menor. Creo que en donde valdría la pena hacer algún ejercicio es si es posible desatar algunas iniciativas que permitan un crecimiento en algunos rubros del gasto. Ese es el punto clave. Es posible concitar algunas líneas de acción y un convencimiento en la sociedad, y a partir de ese convencimiento en las instancias de gobierno de que hay la necesidad de un crecimiento del gasto. Estoy pensando que el crecimiento real del gasto pues sea del orden del 3-4%. Le insisto, en términos de lo que se va a gastar en 2020 y lo que está previsto para 2021, no hay crecimiento real. Bien. Hay un crecimiento que, descontando el efecto de la inflación, se vuelve prácticamente cero. Eso es lo que hay que cambiar. Doctor Gregorio, le agradezco mucho estos apuntes que hace aquí en Mega Noticias TVC. Si le parece, platicaremos en otra ocasión, porque tema del presupuesto hay de dónde cortar. Claro, lo seguiremos platicando, y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.